morning. It's an honor for me to repeat as moderator of this Barcelona React, especially at so an exciting moment and complex time for cities like this. I'm Miquel Molina, Deputy Editor of La Vanguardia. Sobre todo en un momento tan interesante como complejo para urbes como Barcelona. Soy Miquel Molina, codirector de La Vanguardia. Presento a nuestros oradores en este debate. Xavier Vives, a mi lado, catedrático de Economía y Finanza de IES. Xavier es un economista reputado internacional y en La Vanguardia suele publicar una columna de opinión. Otro participante, Natalia Olson-Ortecho, experta en los potenciales de las ciudades a la hora de aportar al desarrollo económico. Natalia ha ejercido en la administración de Obama, es empresaria con un currículum de más de 20 años, vive entre San Francisco y afortunadamente la ciudad condal. También es fundadora de The Disruptive Factory. Por último, la suerte de volver a contar con Bruce Katz, que vino a la primera edición del Barcelona React del año pasado, en circunstancias totalmente diferentes a las actuales. Bruce, director de la Facultad de Universidad Drexel y hará la conferencia magistral sobre las ciudades como motores de desarrollo económico. Por favor, el señor Katz tiene la palabra. Buenos días a todos. Es magnífico volvernos a reunir en Barcelona, una ciudad de enorme belleza con activos incomparables. Hablo de la especie de economía que esta ciudad y otras ciudades líderes habrían de esforzarse por crearse para ellas en medio de la pandemia que mengua y el conflicto global ascendente. Indudablemente la ciudad es un lugar adecuado para celebrar un debate sobre cómo orientar y reconfigurar la economía en un periodo que denomino el del nuevo desorden más que de la nueva normalidad. Las ciudades ahora arrostran un abanico sorprendente de dinámicas destructivas y disruptivas, algunas desencadenadas por la pandemia, otras perennes, algunas catalizadas por decisiones políticas de algo alcance, algunas precipitadas por la invasión de Ucrania por Rusia. Jana Smialek comentó en el New York Times la semana pasada: la pandemia y ahora el trastorno geopolítico se han apropiado de la economía y la han sacudido como si fuera una de estas urnas de cristal donde hay nieve en su interior. Los copos caerán, habrá un nuevo equilibrio, pero las cosas, una vez aposentada la nieve, tendrán un aspecto diferente. Este periodo de incertidumbre tiene el potencial de reconfigurar el orden de las ciudades con éxito y redefinir lo que significa el éxito para las ciudades que están organizadas y tienen un propósito. Hay una oportunidad de aprovechar este periodo, que es haciéndolas más verdes, haciéndolas más resilientes económicamente, inclusiva socialmente y medioambientalmente sostenible. Las ciudades tienen la combinación de pertinencia de mercado y de agencia cívica necesaria para atravesar una época de destrucción y trastorno económico sin precedentes. Cito a Matthew Taylor, el exdirector de la Sociedad Real de las Artes del Reino Unido. Las ciudades tienen una capacidad singular: pensar como sistemas actuando como emprendedores. Esta potencia de las ciudades ahora está examinándose. El problema no es si las ciudades crearán la economía de la pospandemia, sino qué tipo de economía diseñarán. La verdad, no podemos volver a la época anterior a la pandemia económicamente, que era exclusiva socialmente, especialmente a nivel espacial, dispar y destructora medioambientalmente en la economía prepandemia. Las ciudades esperemos que nivelen el campo de juego, primando lo pequeño sobre lo grande, la inversión de calidad sobre el capital parasitario y el largoplacismo sobre el cortoplacismo. Mis temas de hoy son, primero, hablar de
de la dinámica destructiva y trastornadora que constituye este nuevo desorden. Esto no es un periodo para los pusilánimes. Las ciudades están abrumadas por unas fuerzas medioambientales, técnicas, sociales, demográficas y de mercado de enorme tamaño que desafían a las soluciones convencionales. Luego hablaré de las señales tempranas que dan las ciudades que utilizan este periodo para rediseñar las finanzas, el diseño y entregar soluciones que apuntan al efecto transformador, y me concentraré en 5 casos en que un grupo dispar de ciudades se esfuerzan para nutrir el fenómeno de la ciudad postpandémica. En muchos casos utilizando fondos federales que ahora circulan por Estados Unidos. Luego hablaremos de cómo esto afecta a Barcelona. Desde los Juegos del 92, Barcelona ha sido líder global en cómo reubicar las ciudades en la nueva época, New Age. En Barcelona se inventó el barrio de la innovación, se movilizó el movimiento Smart Cities. Barcelona ha destacado al máximo la creación de facultades de economía. Felicidades por haber ganado ayer el partido de fútbol y por haberse llevado la Copa de América para el 2024. El nuevo desorden constituye una oportunidad más para que Barcelona se posicione en la vanguardia de las ciudades y además para que guíe a cientos de ciudades de todo el mundo hacia un futuro próspero, un nuevo pacto verde. Empiezo. A menudo se oye hablar de la nueva normalidad para definir épocas que siguen al trastorno económico. Sin embargo, esa frase no logra capturar la complejidad y las discontinuidades de este momento. El nuevo desorden, mejor dicho, describe las grandes dinámicas que engendran el contexto en que funcionan las ciudades. Esto ha sido impulsado por una batería dispar de factores precipitantes y fuerzas económicas. La pandemia per se ha recontextualizado la ciudad y su competitividad nacional y regional, ha abierto las cadenas de suministro globales, ha activado una nueva era de presiones de inflación, exacerbando lo que ya se consideraba una crisis de asequibilidad de la vivienda. Más allá de la vivienda, se ha acelerado el teletrabajo. Nos preparamos para la llegada de una nueva era de cibercomercio y teleservicios. La pandemia demuestra que casi todo, desde los coches a la electrónica y a las de lista de la compra, a las recetas, se puede encargar en línea y se te puede entregar ya sin tan costo a tiempo. Además, la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, desvela la catástrofe del racismo institucional que ha acabado con los negocios latinos y afroamericanos y ha dañado a los trabajadores latinos y afroamericanos. Esto va mucho más allá de la pandemia. Cambios que han tardado de décadas en crearse llegan ahora a la masa crítica, la madurez de las tecnologías de siguiente generación, la Internet de las cosas, robótica, la IA, el análisis de grandes datos, rediseña la naturaleza del trabajo en toda la economía y altera las capacidades de saber dominar los trabajadores. El cambio climático ya ha llegado al punto de no return en este periodo, sobre todo esto se ha visto exacerbado por las emisiones de carbono y ha aumentado este fenómeno por la dependencia de los automóviles. El tema sigue complicándose. A nivel global, nacional, de Estado, los cambios políticos y de inversiones fijan unos parámetros para el posicionamiento económico de la ciudad. En Estados Unidos, estos cambios comprenden la electrificación del sector automotriz, hacer más verde el suministro de energía de la nación, la mejora de la infraestructura de la nación y el realce de la capacidad de fabricación del país. Y luego tenemos la invasión terrible por el Kremlin de Ucrania. Mark Carney, el exdirector del Banco de Inglaterra, dijo: esto puede marcarnos mucho más que la pandemia porque desencadena volatilidad en los mercados y está debilitando la dinámica desglobalizadora en todo el mundo y supone una gran lucha entre la democracia y la autocracia. Tenemos muchos temas ahora que arrostrar. Los problemas de la cadena
de suministro que inspiren a las compañías para que fabriquen más dentro de cada país. ¿Qué ciudades van a apoderarse de la economía de la próxima generación y esta tecnología de siguiente generación, sobre todo la economía azul? ¿Qué ciudades utilizarán la revolución tecnológica para superar las desigualdades sociales perennes? Y este cambio hacia una economía basada en Amazon afectará la capacidad de las pymes para competir a nivel de competencia y precio. El teletrabajo acabará con la concentración de trabajo en las oficinas, en los centros de las ciudades y en los barrios tradicionales de oficinas, desencadenando efectos indirectos a nivel de, por ejemplo, generación de ingresos fiscales locales. El capital privado, que ahora asciende a miles de billones, este será productivo o depredador o parasitario. ¿Quién será el propietario de las ciudades? De su mercado inmobiliario, de sus paseos marítimos, de sus amenidades, de sus viviendas, los residentes, los propietarios rentistas, administración pública o las grandes firmas inmobiliarias. ¿Qué cambios estructurales, una vez se aposenta el nuevo desorden y que se adoptará una forma cíclica? Estos temas no son ni abstractos, ni teóricos, ni académicos. Ya están siendo estudiados por muchas ciudades y el mensaje queda claro. Cito a Bob Dylan. Estas ciudades que no se preocupan de nacer, están preocupándose por morir. ¿Cómo dominar este nuevo desorden? Hace 2 años que con mi equipo estudio docenas de ciudades de todos los Estados Unidos. Primero para enfocar en las consecuencias económicas de la pandemia y ahora para con fondos federales prepararnos para el futuro. Estas ciudades están enfocando el desafío y lo plantean con una intencionalidad y con el espíritu que se exige. Debido a que el desorden supone niebla, no hay un itinerario ni una receta para codificar y repetir. Hay 5 palancas que son obligatorias y que se necesitan estudiar. Hablando de Barcelona, primero, muchas ciudades se crean ahora una especie de itinerarios de inversión para aprovecharse al máximo de los recursos federales en geografías tales como los barrios centrales, zonas marítimas y pasillos industriales, innovación y comerciales. Estos recursos que los gobiernos federales están trazando serán efectivos solo si las ciudades logran identificar, priorizar y calcular los gastos de la ejecución de proyectos concretos. Y estos itinerarios, sobre todo, se ajustan a la máxima de que dejar de planificar es planificar para fallar, para fracasar. Los recursos federales pueden ser enormes, pero solo las localidades, al fin y al cabo, pueden diseñar concretamente proyectos y conseguir financiarlos. Esto está creándose en el caso del centro de ciudades de Dayton, el pasillo de la innovación sanitaria del Paso y en Buffalo, en Greensboro, Filadelfia y Pittsburgh. Erie, Pensilvania, una pequeña ciudad industrial, están rediseñándose los barrios deprimidos, convirtiéndolos en áreas industriales. Hay unos 25 proyectos separados que comprenden la banda ancha, la reconstrucción de puertos, energía, la solución para los polígonos industriales que contaminan. Todo esto en geografías limitadas. Necesitamos pasar de los planes hacia los instrumentos de inversión, los criterios de inversión. Luego, las instituciones ancla. La administración, las autoridades públicas, los consistorios, las empresas usan ahora su poder para impulsar la economía post-pandemia. En Cleveland, grandes instituciones ancla, sobre todo los hospitales y las ONGs, los filántropos, crean un modelo para agregar, canalizar todo aquello que compran, la función de compras públicas, para fomentar la creación de negocios locales, incluyendo los negocios que son propiedad de los empleados. En Filadelfia tenemos la iniciativa de capacitación de Filadelfia Occidental. Las universidades y los hospitales forman a los residentes de los barrios deprimidos, adaptándoles a medida los planes de estudio para cubrir sus necesidades con atención específicas. Se trata de un modelo de localización. Y
Y luego tenemos, como decimos, el hecho de que muchas ciudades empiezan a desanclar ciudades ancladas. Están moviendo grandes instituciones académicas, hospitales, estas entidades hacia los centros de las ciudades para que se conviertan en plataformas de hubs de innovación. Esto pasó en San Francisco décadas atrás. La Universidad de California de San Francisco, el campus de baja emisiones de la Bahía de San Francisco, ha sido el caso de la Universidad de Brown, en Seattle también ha sido el caso de la Facultad de Neurociencias de Washington y el Instituto Technion Israel, que ha creado un campus de tecnología de ciencias aplicadas en la isla de Roosevelt, de la ciudad de Nueva York, después de la gran recesión, en respuesta a una competición global orquestada por Mike Bloomberg, a la sazón alcalde de Nueva York. La ubicación de grandes instituciones ancla importa porque es el cimiento del crecimiento. Tercero, a las ciudades les falta el poder de la industria avanzada para asegurarse de que la economía post-pandemia genera el crecimiento de compañías innovadoras y trabajos de calidad. Hace mucho que sabemos que las industrias avanzadas, los sectores que prefieren la innovación, el I+D, la inversión, tienen grandes proporciones de trabajadores STEM, es decir, de ingeniería y de tecnologías de comunicación que realzan la productividad, que supone un gran beneficio para el desarrollo de la economía regional. Este año la administración Biden, el año pasado de hecho, invirtió un presupuesto de $1 billion en el desafío regional que aplicado a regiones metropolitanas primero, a una serie de préstamos de $500,000 y para hacer los planes y luego financiar la ejecución de los mismos. 529 solicitantes se beneficiaron de estos proyectos, de ellos solo 20 se llevaron el proyecto. Esto afecta también a Barcelona. Las ciudades toman la palabra y dicen: queremos crecer en un clúster concreto, por ejemplo, la movilidad avanzada de Detroit o en Wichita, el espacio aéreo. Algunas ciudades dicen: vamos a invertir en tecnología como la inteligencia artificial, que son transversales en muchos sectores de servicios en la parte nororiental de Ohio. Lugares como Rhode Island, como el estado de Washington, esto os interesa. Han dicho: vamos a crear un sector que la economía azul, con la financiación del gobierno federal de forma matricial, y esto se ha hecho en Birmingham, Alabama, que invierte para superar las desigualdades sociales. En estos casos, lo que aparece son ciudades, grandes compañías industriales, universidades de investigación, pymes, emprendedores que se reúnen para colaborar a fin de competir. Es la interconexión de esta variedad de actores cívicos, privados y públicos lo que hace que avance la economía avanzada. Las ciudades, en cuarto lugar, insisten en los productos y fondos financieros de innovación. La falta de acceso al capital ha sido una gran barrera, sobre todo por parte de las mujeres. El capital de riesgo se concentra en 5 grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos: San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Seattle. Necesitamos un tipo diferente de enfoque a la innovación financiera. En lugares como Cincinnati y Filadelfia constatamos la organización de fondos especiales, de productos financieros especiales apoyados por capital privado, por capital productivo, no el parasitario antes citado por mí. El Congreso reservó $10,5 millones para esfuerzos especiales de catalización de innovación financiera. Y aquí el problema: la financiación federal en Estados Unidos está llegando a niveles inusitados. El reto es si las ciudades tienen suficiente capital para que crezcan sus economías, o si este capital se puede organizar de otra manera a través de estos productos de inversión personalizados. Luego, antes teníamos las instituciones de capital propio. En Cincinnati, los líderes de la comunidad han invertido millones de dólares en las empresas innovadoras de desarrollo sin ánimo de lucro para adquirir propiedades en áreas pobres
y remozarlas con inversiones que viene del sector público y privado. La propiedad del suelo, siempre decimos que la posesión ahora ya no es intensiva como antes, pero el control de las localizaciones por parte de las entidades sin lucro es necesaria para que haya esta nueva normalidad. Es el caso de Oklahoma, siguiendo los modelos de Hamburgo y Copenhague. Hemos asistido a transformaciones institucionales como parte del mundo post-pandemia debido a estas dinámicas de trastorno en marcha hoy en día. Así que la planificación, las itinerarios de inversión, los anclajes, los clústeres, la financiación, las instituciones, esto no es todo lo que está pasando en las ciudades de Estados Unidos, pero son una instantánea de las diferentes estrategias que pueden darnos un enfoque del todo diferente al desarrollo urbano tras la pandemia. Esto cómo afecta a Barcelona. Visto desde fuera, Barcelona aparentemente ha usado la pandemia muy bien para prepararse para un futuro diferente. El Pacto Verde barcelonés muestra una ciudad muy concienciada y muy ambiciosa. Barcelona cuenta con una fuerte presencia en 6 clústeres de industria avanzada necesarios para el crecimiento. Y, por ejemplo, la economía inclusiva es un imán para atraer talento global y financiación global al parte de este capital parasitario. Otro innovador, vuestra ubicación permite el acceso de las compañías al mercado de la UE y el mundo hispanófono, incluyendo Sudamérica, México, Estados Unidos, y donde las grandes ciudades con gran población latinoamericana se organizan de forma inusitada. Repito, las escuelas de economía de Barcelona están entre las mejores del mundo. Hay buenas iniciativas sólidas como el 22@ en la ciudad. ¿Qué hacemos a la hora de reproducir aquí los mejores ejemplos de Estados Unidos? Cogemos una hoja del itinerario de inversión, especifiquemos el gasto y las necesidades de capital como proyectos prioritarios. Hemos aprendido a pulso que las visiones transformativas sin capital solo llevan a debates, no a inversiones. Cogemos una página de instituciones de anclado. Debierais hacer una especie de liza para haceros con las compañías, con los centros de excelencia mejor orientados a la innovación en Barcelona. Tenéis grandes escuelas de economía, os podéis comparar con Boston. Ahí tenemos el MIT, el Carnegie Mellon, Atlanta, Georgia Tech, Silicon Valley tiene Stanford. Y si queréis crecer y podéis crecer, sois ahora como Miami en algunos niveles. En Barcelona necesitáis una tecnología, tenéis una facultad de ingeniería de nivel internacional y os llegarán alumnos. Coged una página del sector de nuestras avanzadas, cread vuestra propia liza dentro de Barcelona, convocatoria de ofertas en vuestros sectores industriales avanzados que os llevarán de la siguiente fase de crecimiento. Coged una página de nuestro itinerario de finanzas innovadoras. Pensamos que esta época será una de grandes innovaciones financieras, sobre todo en la función pública, en la parte pública. Vayamos a la reforma institucional y examinar la resiliencia de las instituciones locales, a ver si podéis hacer lo necesario para sobrevivir. Copiad lo que hacen las instituciones que pueden controlar el suelo, que se lo apropian. Ya tanto las entidades públicas como las privadas saben cuántos inmuebles tienen y a ver si hay una estrategia de utilización de ese suelo para aprovecharlo al máximo. Concluyo con esta idea. Se necesita tiempo para que las ciudades lo equilibren todo después de los trastornos que ahora siente el mundo y ha sentido. Aquí no podemos dar un paso atrás. El nuevo desorden nos acompañará perennemente durante unos 10 años como mínimo. La combinación de pertenencia de mercado y de la agencia cívica permite que las ciudades se adueñen de este momento, centrándose en lo fundamental que impulsa la prosperidad, innovando sin límites. Cito a Jeremy Novak, a quien conmigo escribió hace años que el poder pertenece en el siglo XXI a los resolvedores de problemas. Y estas figuras ahora están concentrándose inusitadamente a nivel local en las áreas metropolitanas y las ciudades de todo el mundo. Me parece que Barcelona tiene lo que se necesita para dejar este periodo siendo más resiliente e inclusiva que antes, mucho más potente. Carpe diem. Gracias.
Thank you, Mr. Katz. Gracias, señor Katzford. Las palabras son, nos animan a todos, incluso cuando ha introducido el concepto del nuevo desorden. Hemos escuchado hablarles sobre la importancia de la colaboración pública-privada y me gustaría preguntar al señor Xavier Vives, en su opinión, ¿cómo puede Barcelona hacer que participen las universidades, los ayuntamientos, los agentes culturales? Porque necesitamos hubs tecnológicos que atraigan la inversión, bien sean públicos o privados. Gracias. Sí, antes de responder esta pregunta específica, me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha dicho Bruce, que yo creo que es muy importante, que es el cambio estructural que está viniendo y, de hecho, como resultado también de la invasión de Rusia a Ucrania, estamos en un mundo diferente, donde el proceso de desglobalización se va a acelerar y donde las ciudades tendrán que adaptarse a esta situación y tendrán que reaccionar a ella. Y creo que usted ha dado varias indicaciones, pero creo que hay un aspecto que es muy importante específicamente, que es que la transición verde ahora se ha convertido en un imperativo geopolítico, al menos para Europa. No sé para Estados Unidos, pero para Europa sí que es un imperativo geopolítico. Tenemos que hacerlo ahora, no solo por el clima ya. Y respecto a la pregunta que me ha hecho, básicamente lo que debería hacerse es que tanto el sector público como el sector privado deberían abandonar esa reticencia que tienen el uno hacia el otro, que creo que esa es una situación bastante real en Barcelona por distintos motivos en los que no entraré. Ese es un aspecto. El segundo es que el sector público también debería abrirse más al modelo de agencia con unas misiones bien definidas, y estas agencias pueden ser público-privadas para desarrollar la misión que tengan en ese momento en concreto. Y aquí mi punto de vista es que, a pesar de lo que dicen muchas personas hoy en día, el Estado no es un buen emprendedor. El Estado es bueno para establecer objetivos, metas, es bueno para coordinar, para financiar bienes públicos, para proporcionar infraestructura, gestionar entorno. Y si no nos damos cuenta de este aspecto, tenemos un problema. Esto es importante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el público es tratar todas estas cuestiones, el entorno, las infraestructuras, los recursos, hacer que todos ellos funcionen. El mejor ejemplo, como ha mencionado Bruce, es lo que ocurrió con Bloomberg en Nueva York, en la zona de la isla. No había nada allí. Hubo como una competición entre las mejores instituciones del mundo para desarrollar este campus tecnológico, y muy exitoso, por cierto. Y hay otras universidades también muy buenas, Stanford, Cornell, varias. Y ahora esto es un nuevo centro de actividad en la ciudad. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Bruce por completo. Si queremos ser como Boston, lo podemos ser, pero tenemos que poner los medios para hacerlo, porque es verdad que somos más como Miami que como Boston. Esa es la verdad. Tendríamos que hacer esto. Hay espacios públicos que podrían estar disponibles, existen. Entonces, ¿por qué no abrimos una competencia entre los concursos, entre los mejores? Lo abrimos a concurso para las mejores instituciones del mundo, para que ayuden a que esto se produzca, tal vez conjuntamente con la
Politécnica o con las universidades de negocios, de economía. Hay que hacerlo. Y al final de todo es lo que puede hacer el público, ofrecer lo que tiene, abrirlo y luego coordinar las cosas para que se desarrollen y se produzcan. Pero no hay que intentar escoger a los ganadores. Hay que dejar que los emprendedores se arriesguen y decidan qué es lo que hay que hacer. Tengo una pregunta para Natalia también. Me gustaría preguntarle qué es lo que puede aprender Barcelona de los sistemas de innovación en Latinoamérica y viceversa. La innovación es lo que ocurre cuando uno se enfrenta a un reto, cuando uno no tiene los recursos, por lo tanto, tiene que reinventarse y saber y hacer cosas nuevas y de diferentes formas. De eso se trata el emprendimiento. Las ciudades, los gobiernos quieren decir que son innovadores, pero para ello tienen que potenciar mucho los sistemas de emprendedores y también tienen que incentivarlos. Bruce y yo estamos de acuerdo en que nos encanta Filadelfia y cuando empezamos con el concepto de las empresas emergentes en Filadelfia, nos reuníamos en bares de Filadelfia y conseguimos que mucha gente participara y se involucrara y que nos dieran como un espacio de incubación. Y creo que lentamente, cuando interviene también la influencia cívica ciudadana, es para informar a los legisladores cuáles son las necesidades de estos innovadores, las necesidades de las personas que quieren venir a las ciudades, quieren hacer de las ciudades un hogar, empezar allí sus propias empresas. En el caso de Filadelfia, este ejemplo tiene una zona residencial muy amplia y en Filadelfia hay bastantes cosas. Les dieron facilidades fiscales. Si uno iba y compraba un lugar en Filadelfia, no tenía que pagar impuestos durante 10 años. No solo las personas de las zonas residenciales, sino que los habitantes se trajeron ahí a sus padres. Y como el sistema hospitalario es muy bueno allí, pues los padres estaban con el hospital muy cerca, las tiendas muy cerca. Este tipo de políticas públicas incentivó mucho un movimiento en el que la gente venía a la ciudad. Los jóvenes ya no quieren seguir conduciendo tanto para ir al trabajo y lo que hacen es compartir el coche entre varios. Y de ahí nació también la idea de Uber y de esa economía de compartir los recursos. Cuando el gobierno se abre para la innovación, hay que crear políticas que faciliten estos movimientos. En la administración de Obama, toda la información que creíamos que era top secret, se abrió esa información de forma que muchas empresas financieras y tecnológicas pudieron lanzar sus negocios. Nosotros ahora tenemos ya, gracias a este tipo de cosas, tenemos la confianza, por ejemplo, de ir a un Airbnb, ir a la casa de desconocidos. Es importante abrir las cosas. El gobierno no es el emprendedor, pero tiene que facilitar el ecosistema de los emprendedores. Eso es lo que hace que se promueva la información. Nosotros lo miramos desde el punto de vista de los planificadores y emprendedores. Creo que hablando desde el punto de vista regional, tenemos que unirnos las ciudades, los estados. Yo he negociado para la OTAN entre Polonia, la República Checa y Hungría en el 97. Volví a Filadelfia y no conseguí que Filadelfia y Pensilvania compartieran sus datos. O sea que sí que pude hablar con 3 países distintos, pero no con 3 estados en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que a los gobiernos se les dio dinero
para darles la misión de unir a todas las partes interesadas. Y nosotros hemos empezado a hacer todo esto. En Europa estáis un poco más avanzados porque tenéis la Unión Europea. Hace 7 años teníais una guerra y ahora estáis compartiendo una excelente aventura con diferentes idiomas, culturas, países, etc. Un comentario sobre Filadelfia respecto a lo que decía Natalia. Tenemos la Universidad de Pensilvania, Drexel, tenemos en la Universidad Thomas Jefferson unas instalaciones médicas increíbles. Tenemos lo que se está convirtiendo en unas terapias muy avanzadas en el mundo, pero basándonos en lo que ha hecho Natalia y otros, intentamos expandir la definición de innovación de forma que podamos atraer más capital privado para las poblaciones negra y latina, para ampliar. Si definimos la innovación de una forma muy exclusiva, solo para Silicon Valley, solo para una franja muy estrecha, no es útil. Necesitamos ser muy amplios, incluir a todos, tener muchos proyectos que financiar, muchos productos. Ese es el reto, incluir a todos. Nosotros acabamos de salir venimos de un periodo prepandémico y con grandes ciudades que dentro de esas ciudades tenían bolsas muy desatendidas, de población desatendida. Sí, tal como usted ha comentado, los poderes tradicionales, esos esquemas, ya no son útiles para solucionar los problemas de las ciudades. Ahora es necesario encontrar nuevas estructuras para acelerar el proceso de la innovación urbana. ¿Qué puede hacer Barcelona para avanzar en ese sentido, para avanzar más a ser el estilo tipo Boston más que tipo Miami? Bueno, no, desde luego no hay que copiar lo que hacemos en Estados Unidos porque hemos hecho muchos errores, hemos cometido muchos errores, pero sí que diría que Estados Unidos es público-privado y privado-público. Creo que si usted se dirige a cualquier americano o cualquier hombre de negocios o cualquier profesor de universidad, ellos ven que la economía se conforma en su ámbito. Mike Bloomberg, había bastante competencia para Rhode Island y esto fue bastante... él dijo, tenemos que diversificar la economía. Por eso buscaron hacer ahí una gran escuela y universidad de ingeniería. La ciudad de Nueva York estaba demasiado concentrada con el sector financiero y necesitaban un cambio. Y esta es ahora la segunda ciudad tecnológica de Estados Unidos después de Silicon Valley. Tiene una dinámica de mercado más amplia. Esto es porque tenemos redes de líderes público-privados. Las ciudades no son gobiernos, el gobierno nacional es un gobierno, las provincias, los estados también son gobiernos, son muy compartimentalizados, se orientan a lo vertical, y las ciudades pueden solucionar muchos problemas en sí mismas. Sí, dejando a un lado esta idea, me gustaría hacer una pregunta a los demás oradores sobre los gobiernos locales y las políticas. A Natalie Olson me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cómo puede el ayuntamiento innovar su estructura interna para promover la innovación económica? Es como lo que decía Bruce, las partes interesadas, públicas y privadas, tienen que participar. Es muy importante participar con el sector privado. Hay que obtener su opinión. Las políticas públicas pueden afectar a la comunidad de negocios. He visto esto con mucha frecuencia. He visto una desconfianza en el sector privado y hacia las empresas. Y creo que ahí es donde tiene que producirse mucha más colaboración.
con el sector privado. Hay que sentarse de forma relajada, con una copita de vino, disfrutar de la conversación, escucharse realmente, no entablar una conversación en la que uno no escucha al otro, y saber un poco el saber hacer, porque ellos son los que crean los trabajos. Ellos son los que quieren que Barcelona se expanda, y es bueno que ellos vean, bueno, el gobierno está creando políticas que me incentivan y me facilitan las cosas. Este tipo de comunicación se tiene que producir, si no, no va a funcionar. Y con el caso de Mel Bloomberg, él consiguió eso, y muchos líderes políticos y muchas personas que han tenido éxito han tenido algún tipo de experiencia de este tipo. Yo quiero que todos los políticos hagan el experimento de intentar arrancar un negocio. Es muy difícil, y a mí no me da vergüenza decir esto porque yo he empezado varias empresas, con algunas he fracasado, pero me encantaría que muchos políticos lo probaran, porque es muy difícil crear una empresa, y si no se tiene la red, el apoyo, la ciudad que te apoye, es muy difícil. Por eso tenemos que tener esa conversación muy honesta, con vistas al futuro, porque así es como se va a definir qué sectores, qué empresas se van a crear en los próximos 10 días, así como en Nueva York se convirtió en un hub tecnológico. También vemos Austin, en Texas. Todo esto ha sido gracias al diálogo público-privado. También hay ahora muchas empresas que se van de San Francisco y se van a Boston. ¿Cómo capitalizamos en el Mobile World Congress, en la Copa de América? Capitalizar en ello, no simplemente hacer que vengan aquí, sino que se queden un poco más de tiempo, establecer mesas redondas, hablar, intercambiar cuáles son las mejores prácticas, que nos digan qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Sí, yo creo que las ciudades no tienen que ser, Barcelona no tiene que ser ni como Boston ni como Miami. Cada ciudad tiene que ser, tener su propia identidad. Todo el mundo quiere convertirse en Silicon Valley, pero eso es muy aburrido. A mí por eso me gusta Barcelona, porque tienen la fortaleza, la fuerza para crear su propia identidad, y creo que dentro del Mediterráneo, con esa idea de fondo, la idea del Mediterráneo, cómo Barcelona, esta ciudad tan increíble, puede convertirse en el centro de esa región. Miremos a África. África es el continente que crece más rápido en todo el mundo, y cómo nosotras, como ciudades del Mediterráneo, capitalizamos eso también, como esta región que es próspera, porque es importante interconectar a todos los ecosistemas de emprendedores en todo el Mediterráneo. No hay que tener otra identidad, ya se tiene una identidad como centro de toda esa zona mediterránea. Es una zona grande. Me gustaría hablar sobre las políticas. ¿Usted cree que una ciudad puede establecer una agenda poderosa sin tener políticas fiscales sólidas? Bueno, me gustaría saber a qué se refiere cuando habla de políticas fiscales sólidas, porque tiene muchas interpretaciones probablemente esta pregunta. Lo que sin duda es cierto es que una ciudad necesita suficientes ingresos que vengan de los impuestos para proporcionar los bienes y servicios públicos, para construir las infraestructuras, mantenerlas y todo lo necesario, como es lógico. La pregunta es cómo obtener estos ingresos fiscales por impuestos específicos, transferencias. Todo esto es muy complicado. Aparte de eso, que está claro que sí, que es así, está la cuestión de cómo podemos utilizar las políticas fiscales para ser más competitivos con otras ciudades. Y aquí en Barcelona y en Cataluña en general tenemos un problema bastante grande, porque en este sentido, y sobre todo para el segmento más cualificado del mercado,
los ingenieros, los emprendedores, las nuevas empresas emergentes, si lo comparamos con ciudades similares o con las que podemos competir, el tratamiento fiscal que se da aquí en Barcelona no es muy favorable. Y esto no tiene tanto que ver con la ciudad, sino con el sistema general de fiscalidad. Podemos compararnos con Madrid, con Lisboa, con Madrid. Aquí en Barcelona la diferencia fiscal del trato fiscal es muy grande, y esto es importante para empresas que se quieren ubicar aquí. Dicen, bueno, si vengo aquí, invierto aquí y creo aquí mi centro de ingeniería con 100 ingenieros, por ejemplo, el coste es tanto, pero si lo hago en otra ciudad, en Madrid o en Lisboa, el coste es mucho menor, porque aquí tengo que pagar más impuestos. Y todo esto tiene que estar equilibrado. Queremos ofrecer las infraestructuras, pero al mismo tiempo necesitamos tener una actividad de alto nivel. Aquí. Sí, he visto que usted estaba tomando notas. Bueno, es por la edad, ya no recuerdo nada y tengo que tomar notas. Pero bueno, me intriga mucho estas ideas que han salido de Barcelona y el Mediterráneo y la economía azul. Tenéis los bienes que necesitáis porque el Mediterráneo incluye a Israel, también Tel Aviv. Sé que aquí hubo una oradora de Tel Aviv ayer y realmente debería haber unas conversaciones estructurales ahora mismo con ciudades comparables o compatibles del Mediterráneo para ver cuáles son sus bienes colectivos a medida que vamos haciendo esa transición hacia la economía azul. La economía azul es como la economía verde hace 10 o 15 años. Nadie es propietario de ella todavía. Ni siquiera la hemos definido de un modo en el que podamos evaluar cuál es la competencia. Pero sí que me parece muy interesante esa red de ciudades del Mediterráneo que se centren en crear esta economía azul con nuevos bienes de comercialización, bienes de conocimiento universitarios. Sería muy interesante. Y no hay ningún motivo por el que Barcelona no pueda ser líder de todo esto y utilizarlo como una plataforma para incorporar también a Latinoamérica, México. Es algo obvio que habría que hacer. Lo principal que tenéis es la ubicación, utilizadla, la ubicación de Barcelona. Un aspecto clave aquí es el puerto de Barcelona, que es muy importante en el Mediterráneo, y tal vez tenga que mejorar todavía este puerto, pero es un aspecto clave que tenemos en la ciudad. En el sentido de lo que hablábamos antes, creo que es un aspecto clave tanto en el sector público como privado. Y lo que tenemos que hacer es conseguir llevar a la práctica las cosas, ser pragmáticos, lo suficientemente prácticos como para que distintas visiones e ideas puedan coalescer y unirse y transformarse en acción. Y no hemos sido muy buenos haciendo esto últimamente. Y esto yo creo que es uno de los principales obstáculos, si quiere que le diga la verdad. Una de las cosas que sí que tenemos que conseguir para esta economía azul y también para la economía verde. Yo creo que respecto al aspecto fiscal y financiero se puede empezar con pasos pequeños. Aquí, por ejemplo, usted estaba comentando que comparándose con Lisboa o con otras ciudades, bueno, se podrían hacer bonos fiscales. Por ejemplo, ustedes no tendrán que pagar impuestos durante cierto tiempo si compran aquí. Si es una estrategia de atracción de negocios. Si
Por ejemplo, si ustedes crean una empresa con 15 empleados, les daremos algún tipo de incentivo fiscal. Sé que aquí hay zonas en Barcelona que se han identificado como zonas industriales y esta es la idea de estos centros de innovación, zonas de innovación. Tenemos la oportunidad, zonas de oportunidad que antes eran zonas desfavorecidas y en estas zonas es importante que haya incentivos fiscales porque así se desarrollarán las infraestructuras y necesitamos también inversión privada, no solo inversión pública. El gobierno no puede solucionarlo todo. Reagan decía que lo que da más miedo es que el gobierno diga estoy aquí para ayudar. No, los gobiernos no tienen que hacer esto. Tienen que crear los incentivos y el ambiente para que venga el capital privado, pero ningún emprendedor, ningún hombre de negocios empezará algo si no están incentivados a iniciar esa empresa. Creo que esta es una muy buena semana en Barcelona. Ayer hubo muchísimo público en un equipo de fútbol femenino, en un partido. También sabemos que vamos a celebrar la Copa de América 2024. ¿Y qué opina usted? Los eventos principales más importantes pueden ser un acelerador de cambio en el desarrollo económico de las ciudades, porque no todo el mundo está de acuerdo en esto, en que estos grandes eventos de los que acabo de hablar ayuden a las ciudades. Pero ¿cuál es su opinión? Bueno, mi marido es de aquí también, pero el motivo por el que venía aquí era por las Smart City Expo y por el Mobile World Congress. Y yo pensaba, caray, yo puedo traer aquí inversores a esta región porque el mobile mueve a mucha gente. El mobile se volvió en un destino y la gente decía, nos gusta mucho Barcelona. Da la oportunidad de que la gente que viene de fuera explore la ciudad y la considere como una posibilidad. Decir, bueno, hace 20 años fui a Barcelona, me lo pasé muy bien, buena comida, buena gente. Abre todas estas visiones, estas son oportunidades que hay que aprovechar, pero no son las únicas cosas en las que hay que centrarse. Hay que incentivar a las personas que vienen, no solo con la comida y el buen tiempo. Hay que decirles, bueno, estas también son zonas de la ciudad donde ustedes pueden invertir. Hay que ser más proactivo, vender más la ciudad, ser más persistente en tener estas conversaciones y invitar a más gente, como se hace con estos grandes congresos y ferias. Y ahora con la Copa América, a mí me gusta navegar. Tengo una menorquina que le he comprado y la tengo en el Puerto Olímpico. Y yo creo en estos eventos, creo en estas cosas. Son muy importantes porque van a disparar nuevas ideas económicas y nunca se sabe los contactos que se van a establecer. A lo mejor el puerto se convertirá en algo que invite más a este tipo de eventos. Yo creo que la Copa América es diferente de muchos de estos eventos deportivos porque representa a la economía azul y al avance en general en sí mismo, porque el Internet de las cosas, etcétera, son el avance por sí mismo. Por eso Rhode Island, que solo tenemos 1 millón de personas, se han declarado no solo el estado del océano, sino el centro de la economía azul, porque tienen allí una zona naval, están construyendo hay un gran desarrollo aeronáutica y han tenido allí, ellos han sido también anfitriones de la World Cup de América. Por lo tanto, ellos ven la economía azul como un aspecto muy importante de su avance económico. Vosotros tenéis 2 años ahora para prepararos para esta Copa Mundial y yo lo que aconsejaría
es, además de disfrutar del tiempo y de la comida y la fiesta, es que van a venir inversores, los principales inversores de todo el mundo con este evento, y mirar lo que ha hecho Estados Unidos definiendo la economía azul. Vosotros podéis ir a la economía azul lo mismo que Ámsterdam, etcétera, han sido para la economía verde. Está ahí para que uno coja esa oportunidad, la abrace, pero no va a pasar por sí solo. Necesitamos más bienes, más servicios, y lo habéis hecho muy bien, el aspecto de la promoción, pero yo me empezaría a preparar desde ya. Como el secretario de Comercio de Estados Unidos era el gobernador de Rhode Island y empezó todo este movimiento hacia la economía azul. Me parece que se puede convertir esto en algo que tenga ese valor perenne. Es un consejo para invitarlo a que tome aquí la palabra, ¿no?, y nos enseñe acerca de su experiencia, que nos la explique. Estados Unidos es un lugar muy curioso, repito. Aprended de lo que hacemos y adaptadlo. De acuerdo con lo que dices y con lo que dice Natalia, los acontecimientos realzan la visibilidad de una ciudad y esta atrae actividades, inversiones, etcétera, ¿cierto? La Copa América ha sido importantísimo para Barcelona porque la autoestima de Barcelona en este momento está promoviéndose. Además, creo que los acontecimientos, los Juegos, tuvieron su impacto en Barcelona, queda claro. Estos acontecimientos catalizan, despiertan actividades. Sobre todo, aquí quizás sea más importante que en otros sitios donde, repito, cuesta que el público concierte un itinerario. Es dificilísimo. Aquí, sobre todo, más. Los acontecimientos tienen una consecuencia positiva. Esto es que hay que decir sí o no. Si es sí, hay que hacerlo. El público se lo tiene que pensar, hay que invertir. Es una buena excusa, en cierto modo, para hacer cosas que debieran haberse hecho y que no se hicieron en su momento. Algunos dicen, vale, bueno, tendríamos que hacerlo sí o sí, con o sin el acontecimiento. El gran problema es que nos llegue el acontecimiento y no hacer nada al respecto. Es el efecto de catalizador. Este efecto catalizador, el que creo importa. Por eso, obviamente, bien diseñado, para que no haya desperdicios, derroches, para que todo resulte sostenible, etcétera. Creo que es algo bueno, que tiene una cara positiva. La palabra al público para sus intervenciones. Tiempo para 2 o 3 intervenciones del público. ¿Alguien que quiera preguntar? Sin miedo, sin vergüenza. Gracias, Félix Ortega, director general de Barcelona Activa. Muy interesante lo que decías al hablar del poder de conversión. Y en la conferencia anterior decías que las ciudades se definirán por esta lucha, esta liza entre las fuerzas sociales y tecnológicas. Y este tipo de experiencias. Sácate la mascarilla que tenemos mejor, por favor. Gracias. Quizás haya una lucha, aparte de lo antes entre la compra en línea y los servicios tradicionales. Esto es lo bonito de la experiencia urbana de la ciudad. Es lo mismo, pero con un cañamazo diferente. Es una oportunidad para que la ciudad autodescubra su propia identidad y descubramos este tipo de equilibrio. Hablamos del caso de Miami, Boston. De aquí a 10 años o 15, en tu opinión, ¿cómo ves nuestra identidad? ¿Podemos conseguir esta combinación? ¿Podemos llegar a este equilibrio? Me parece que todo esto de sobremanera dependerá de cómo se conduzca el consumidor. Creo que en Estados Unidos
Ahora mismo resulta que la economía tipo Amazon, basada en Amazon, la economía del just in time, de justo a tiempo, estás en casa, encargas lo que sea en Estados Unidos. Ahora hay muy pocas ciudades con la calidad de vida existente aquí. Esto será un fenómeno estructural, creo, y esto lesionará mucho. Será nocivo para muchos nódulos comerciales en los distritos centrales financieros, quizás no tanto en los distritos universitarios, porque los estudiantes se quedarán ahí. La investigación, la comercialización estará en la periferia de tales hubs académicos, pero me preocupa mucho nuestro comercio tradicional de centro-ciudad de muchas ciudades de Estados Unidos, porque es de lo más conveniente hacer un encargo en línea hoy. Creo que pronostico una diferencia entre ciertas ciudades estadounidenses y ciertas europeas, donde se constata el deseo de que estos nódulos colectivos aparezcan, y una gran porción del país se reservará para que arraigue la economía amazona. Ahí habrá que calcular maneras nuevas, ayudar a vivir en una plataforma en línea a las pymes para que convivan con estos grandes conglomerados. Los Estados Unidos están ya manteniendo conversaciones en serio desde principios del siglo XX acerca de la confianza en los grandes conglomerados comerciales que hacemos con Facebook, con Google, con Amazon. Estas compañías controlan enormes partes del país con su capital, grandes proporciones del mismo, gracias a su fuerza capitalista. Hablemos de la calidad de la experiencia urbana dentro de temas mucho más amplios, a saber, la potencia empresarial, el poder de las empresas, que no es un fenómeno estadounidense, sino también europeo. Creo que no sabemos, por eso llamamos a esto el nuevo desorden. La verdad, no sabemos en qué cristalizará todo esto. Todo dependerá de lo que decida el consumidor y del tipo de sociedad en que queremos vivir. Aquí una lucha entre la sociedad y el capital. Y no sé en qué resultará esta lucha en muchas ciudades americanas. Esto no está en el ADN de Europa. Más preguntas aquí. Bárbara Pons, Ayuntamiento barcelonés. Me intriga mucho lo que se ha dicho sobre innovación y la emprendeduría del Estado. Hemos hablado mucho con Barcelona Activa. Hemos luchado por innovar desde dentro, desde la administración pública. Creo que el problema no es la lucha público-privada, esta dicotomía. No es que un sector sea emprendedor y que el otro sector no lo sea. Creo que es más un problema de volumen, por lo que sé Google. Y estas enormes compañías tienen departamentos de innovación ahora muy eficientes, dedicados a observar lo que hace la pyme, reproducirlo e integrarlo en su sistema. Innovan integrando las que hacen las pymes. Se produce la innovación así de manera más flexible en entornos más resilientes, porque los lazos, las interconexiones son mucho más cercanas. Me pregunto en este contexto si tenéis alguna propuesta acerca del rol de la Administración Pública de Barcelona, con 16.000 personas en diferentes departamentos, como el Ayuntamiento puede dar a la ciudadanía un mejor servicio autoinnovándonos en el Ayuntamiento, porque es algo que cuesta, desde luego. A nivel federal, desde este punto de vista, tenemos el DARPA, que era el brazo de innovación del Departamento de Defensa. Durante la administración de Obama creamos el ARPA, que es una entidad dentro del Departamento de Energía. Se ha creado un laboratorio de innovación de esos departamentos y hay algo parecido en Barcelona, un Barcelona Lab, creo que se ha creado, según me han dicho. Creo que contar con personas en el consistorio, funcionariado, que reciban una experiencia trimestral o un año sabático acerca de cómo fundar una empresa, que aprendan a innovar, que observen y absorban y que lo hagan ellos solos, que hagan un ejercicio práctico, que
Se trata más de aprender haciendo que observando. Crear ese tipo de laboratorio en diferentes departamentos funciona. El departamento de transporte, por ejemplo, está haciendo algo como lo que hace ahora ARPA. Reúnen ideas, las incluyen en esos programas. Cada departamento tiene problemas, desde luego, con el funcionamiento de estos sistemas. ¿Hay alguna compañía por ahí que tenga un departamento de investigación científica que pueda dar una solución que la vaya bien al consistorio? Esto se hace en 3 fases. Proyectos de $2.000 hasta de 2 millones. La administración de Obama hizo lo siguiente, planteó retos. El Departamento de Sanidad, por ejemplo, daba una nueva idea, asignaba $25.000 y actuábamos como acelerador de la ejecución de este programa en este departamento concreto. Y se absorbían las ideas y se ejecutaban a título de ejercicio piloto, que hay diferentes maneras de hacerlo. Aquí es donde tú puedes ser más innovadora dentro de la administración. Última pregunta, por favor. Gracias a los panelistas. La innovación de la que han hablado ha sido interesantísima. Los laboratorios también. Me presento, Ana Mayo, consistorio de Barcelona, Barcelona Activa, director de Empresa de Innovación, dirijo la estrategia de economía azul. Por eso me interesaba tanto oír hablar de los laboratorios y de la innovación. Muchas ciudades, creo, podemos mancomunar nuestros retos y explicar cómo podemos hacer que las cosas sucedan y ser innovadores con la ayuda del sector privado, lo cual es difícil. Y me ha gustado ir a hablar de la economía azul. Barcelona lanza su estrategia de economía azul para el próximo lustro. Esto lo hizo hace medio año. Cooperamos con el ecosistema interno de Barcelona, con compañías, universidades, con la administración, y queremos dirigir el Mediterráneo, como se ha dicho, y con Natalia cooperamos con otras urbes para aprovechar este liderazgo. Me gustó oír hablar de aquí. Hablar de eso aquí. Queremos definir qué significa para nosotros la economía azul. Repito, no nos queda claro aún, es un concepto de una década de vida, todavía oscuro para muchas ciudades, sin embargo. Trabajamos con 3 palancas: negocios, espíritu empresarial, sostenibilidad. Es obligatorio para la economía azul o la economía marina para que resulte más sostenible, la innovación, porque creemos que es la clave para el avances en el futuro. A nivel de suelo, tenemos el puerto olímpico que se ha remozado y creamos un hub para empresas de economía azul. Hacemos lo que podemos, contamos con una estrategia, precisamos proyectos concretos ya ejecutados y los estamos acompañando. Hacemos que las cosas pasen. Estamos encantados de oír más de ejemplos de otras ciudades y compartir lo que hacemos con otras redes y lo que hemos aprendido que hacen otras ciudades para convertirnos en una ciudad que dirija esta agenda en Europa de economía azul. Gracias. Una recomendación que me devuelve al tema de la economía verde y su desarrollo. Tenéis las mejores escuelas de economía del mundo, colabora con ellas para definir qué significa la EA, la economía azul. Nadie lo sabe aún qué es la EA. Y tu postura a ese respecto, ¿cuál es? En comparación, por ejemplo, con la banda ancha, las ciudades del norte de Europa que hacen a ese nivel, que se autoconsideran como líderes mundiales. Ese tipo de análisis cuantitativo, creo, dará fruto a la larga, porque le indicará a la comunidad empresarial y a las grandes empresas de todo el mundo: he aquí nuestra postura. Y esta nación mediterránea me maravilla, porque Israel esto se lo toma muy en serio. Ahora coopera con Marruecos, algo impensable. Aquí hay verdaderas oportunidades a aprovechar para que el Mediterráneo declare su postura única en la EA. Pero es preciso que
Esto se ha acompañado por un marco cualitativo para iniciarse. Acabamos aquí, empieza la segunda mesa Barcelona Capital de Innovación. Conclusiones de esta mesa. Lo que se ha dicho hasta ahora. Subrayo que necesitamos una cultura nueva de colaboración público-privada basándose en la generosidad para renunciar a que cada parte imponga su propia agenda sobre la otra. Subrayo necesidad de monitorizar siempre el proceso de innovación ejecutado en todo el mundo. Plantear nuestra propia estima, elevarla cogiendo grandes acontecimientos y el intento de organizar este nuevo desorden entrecomillado. Disfrutar del REACT, disfrutar de la ciudad. Gracias.